que son filtrados inteligentes y veamos justamente cómo pues trabajar con esto. Pero antes, y sobre todo como para comentarles de dónde sacar como datos para poder llevar a cabo análisis y todo ese tipo de cosas, déjenme comentarles dos alternativas, de acuerdo que no sé si las conozcan, pero si no las conocen se las presento. Y les hablo de, bueno, sería genial que me dijeran de dónde son, porque bueno, les voy a mostrar el ejemplo, o dos ejemplos que conozco porque son muy cercanos a mí, en este caso que son de México, pero pues si ustedes son de otro país, podemos buscar el equivalente en otro país y quizá analizar datos un poquito con esto que se llama, Google Sheets. Veo que Alejandro es de Guatemala, Rafael es pues de aquí de México, de Jalisco, Jaciel también es de acá, mucha gente de Chihuahua, que por cierto, qué interesante. Ok, entonces vamos a comenzar. Les voy a hablar un poquito acerca de esto. Déjenme ver, creo que Guatemala también tiene un plan nacional de datos abiertos. Déjame ver que me cargue y te los muestro. Parece que es justamente este. ¿De acuerdo? Y déjenme les comento, bueno, el día en particular, bueno, veo que la mayoría son de acá de México, pero también, bueno, de Ecuador, Perú y muchos de México, ¿de acuerdo? Entonces voy a ocupar el ejemplo de Guatemala y el caso de México, si no, ahorita busco datos abiertos de Perú. Pero en general cada país tiene, miren si tiene una plataforma nacional de datos abiertos igual, por alguna razón no me deja entrar, pero pues sí, déjenme ver si puedo ingresar desde acá. Ya, acá está la plataforma nacional de datos abiertos, ¿de acuerdo? Que es la plataforma de Perú, ¿de acuerdo? Entonces todos los países en general, si alguien de Colombia, de el país que sea, la tendencia es que últimamente, pues cada país justamente forme una plataforma, como su nombre lo dice, de datos abiertos. Y en datos abiertos tienen un sinfín de cosas, ¿de acuerdo? Y un sinfín de cosas que puede que les interesen a ustedes. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que tienen casi todos los países, la verdad es que la de Perú y la de Guatemala no las he analizado. Analicé la de Argentina, me parece, y la de Brasil. Ah, Honduras, genial. Eh, lo que tienen es muchos datos demográficos. Acá en México tenemos los censos poblacionales organizados por pues por un instituto independiente que se llama INEGI, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede seguramente en todos sus países. Lo que hacen es un censo. ¿En qué consiste un censo? Bueno, van a cada casa, les preguntan cuántos hijos tienen, cuántas personas habitan, cuál es la cantidad de recámaras, cuál es su saldo promedio, cuál es la educación máxima en la familia, etcétera. Y ese tipo de información es información demográfica que puede uno analizar muy sencillito. Y lo que vamos a hacer va a ser trabajar con una de ellas. Déjenme ver qué tipo de datos tiene abiertos Perú, porque igual y estaría padrísimo verlos. Vamos a ir al servicio a ver si me carga. No, no me deja cargar los de Perú, lo siento. Pues vamos a ver los de Guatemala y si no, pues voy a tener que trabajar con los de México, que ya los conozco de sobra. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, no entiendo el portal, conjuntos de datos. Ah, mira, aquí tienen todas las iglesias evangélicas, organizaciones no gubernamentales. Lo que ustedes quieran investigar acerca de su país, lo pueden encontrar acá y usualmente está auditado por organismos internacionales. Fíjense, esta es la de México. La de México tiene tiempo real las siguientes, que es la de contrataciones abiertas, estaciones de servicio, gasolineras y precios finales de gasolina y diésel, avisos de ciclón tropical, condiciones atmosféricas, el histórico de datos y demás. A mí no me suele gustar mucho este sitio web. En México, les digo, tenemos lo que se llama el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es este que está por acá, y uno puede bueno, puede consultar datos de lo que ustedes quieran, de verdad está muy padre. Yo los invito, lamentablemente, pues, ¿qué les puedo decir? Yo soy de México, conozco mucho más de lo que hay acá, pero estoy seguro de que en sus países también hay lo mismo, y les voy a mostrar, de hecho, ninguno de estos. Vamos a trabajar con unos datos que se llaman los datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México y lo que le llaman el sistema ajolote. ¿Por qué? Porque sus datos están bien bonitos y ahorita vamos a empezar a trabajar con ellos. Entonces vamos a buscar algo que nos interese. Por ejemplo, podemos ver
acá conjuntos de datos relacionados a la enfermedad derivada de COVID-19, conjuntos de datos de conectividad, conjuntos de datos de cultura, administración, finanzas, atención ciudadana y en general acá tenemos todas las categorías. Entonces vamos a esperar a que cargue. Les pido una disculpa si tarda un poquito en cargar, pero tengo demasiadas pestañas abiertas de la clase previa que di. Entonces, pues mi computadora anda ligeramente lenta. De acuerdo. Entonces aquí pueden buscar lo que ustedes quieran, ¿no? División geográfica, desarrollo urbano, vivienda y territorio, demografía y población, educación, ciencia y tecnología. Vamos a buscar eso, pues porque estamos estudiando, ¿no? Entonces estaría padre saber cómo estudian en un lugar. Yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de Veracruz, pero justamente estaría interesante analizar ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver, por ejemplo, va a ser la actualización de las escuelas públicas, ¿de acuerdo? Y acá pueden encontrar justamente todo este conjunto de datos y les da un poquito de información. Fíjense que esta es una de las áreas, digo, lo que vamos a hacer ahorita va a ser muy sencillo, pues es una de las áreas que más crecimiento y auge tiene en lo que son las ramas derivadas de las ciencias y las ingenierías. Y tiene que ver justamente con el estudiar los datos para poder llevar a cabo lo que se le conoce como el análisis de datos. Y una parte importante, por cierto, es tener datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ocupar este que dice escuelas públicas, perdón, me salí de ahí, y vamos a volver a cargar, déjenme cerrar las demás pestañas. Bueno, vamos a dejar abierta la del INEGI porque les voy a mostrar más adelante, yo creo. De momento espero que todo esté bien. Do bien, y miren, aquí está, escuelas públicas, ¿de acuerdo? Y nos dice, última actualización, 9 de diciembre del 2022. Nos da un poco de información y nos dice, mira, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, cosas que no nos interesan en este momento, la verdad, y vamos a descargar nuestro conjunto de datos. Y le voy a dar aquí donde dice descargar, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es que va a descargar justamente el conjunto de datos y vamos a esperar a que lo descargue. A veces tarda un poquito descargándolo por la página, pero ya lo descargo, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer, y les voy a compartir pantalla para que lo vean, vamos a ir a nuestra página de Sheets, ¿de acuerdo? Y vamos a ingresar de esta manera, ¿de acuerdo? Espero que todos estén viendo esto. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a darle en archivo. Y aquí le vamos a dar en importar, ¿de acuerdo? Y le voy a dar en la opción que dice subir, ¿de acuerdo? En esta manera yo puedo subir datos que están pues previamente justamente descargados en mi computadora, ¿verdad? Genial, alguien de Veracruz. Me dio risa hace rato, alguien puso que era de Chihuahua, porque voy a ir a Chihuahua en 2 veces. Entonces, me dio risa porque, y a Ciudad de México en 15 días. Entonces, bueno, genial, conozcan su país, es mi recomendación. Vamos a subir aquí el dataset que yo voy a subir, bueno, el conjunto de datos, se llama Escuelas Públicas y fue el que descargué de este lado, ¿de acuerdo? Recuerden, busco el conjunto de datos que sea, descargo y luego de manera posterior importo, ¿de acuerdo? Y acá le voy a dar en reemplazar hoja de cálculo, en importar datos. Entonces vamos a esperar a que se cargue y vamos a ver cómo se cargan los datos. Usualmente tarda un poquito, ya ven, ya cargo. Y entonces aquí tenemos varias cosas. Noten, ojo, noten que tenemos un montón de datos, ¿de acuerdo? Un montón. Y no los abrume, ¿de acuerdo? No vamos a trabajar cosas muy complicadas, pero vean lo distinto y complicado y pesado que es trabajar con Google. Bueno, si quisiéramos ir haciendo actividades con esto, sería bien tardado y bien complicado, ¿verdad? Y el día de hoy con las tablas dinámicas vamos a ir pues tratando de simplificar ese tipo de cosas. Entonces tenemos acá estos elementos, ¿de acuerdo? Que voy a colorear. Y estos elementos les voy a llamar columnas, ¿de acuerdo? Y las voy a poner de un color muy feo para que se noten. Y, perdón, estos van a ser los nombres de las columnas, ¿de acuerdo? Estos que estén por acá van a ser propiamente los nombres. Dense cuenta que tengo el nombre, tengo el domicilio, la colonia, la alcaldía, la latitud y la longitud, por lo cual podríamos ocupar un mapa. Y déjenme ver si ya actualizaron ahorita el Sheets para poder hacer mapas, pero puede ser algo interesante. Claro, depende, bueno, a ver, se los comparto. Denme un segundo. Ahí está. Uy, sí, está. Esos son los datos de, estoy sacando estos datos en particular. En México, yo les recomiendo que todos los datos los saquen
de esta página, que es el INEGI. No, ¿no estás viendo mi pantalla? Esto que está por aquí. ¿Me pueden confirmar? Sí, se Sí. mira. Genial, gracias. Parece que sí, es una falla de tu conexión. Y en la página de Honduras, por ejemplo, Honduras, datos abiertos. Hay países que no lo tienen, pero Honduras sé que lo tiene. Y se llama el CEFIN, al parecer. Sí, aquí está la Secretaría de Finanzas de Honduras. Y aquí pueden ver todos los datos abiertos de dispensas, inversión pública, cifras macrofiscales, cosas que a nadie le interesan, pero que es importante conocer, ¿de acuerdo? Muy importante, de hecho. Y está el ONCAI, que supongo que han de ser como el equivalente a nuestro INEGI en México. Bueno, no quiero perder mucho tiempo en esto porque yo me entretengo muy fácilmente y me distraigo, pero aquí pueden consultar o buscar los datos abiertos de la Secretaría o de la dependencia. Casi todas las dependencias públicas gubernamentales de todos los países de Latinoamérica, salvo muy contadas excepciones, tienen página de datos abiertos. Lo que no hay, por ejemplo, en ciudades muy pequeñas, porque no hay suficientes datos como para trabajar con ello. Pero en general existen un montón de estos, ¿de acuerdo? Déjenme regresar a la pantalla que estaba por acá. Ustedes nada más busquen justamente el nombre de su dependencia o país, datos abiertos, y les aparece. Y si no les aparece, pues estaría raro. En cuanto a ciudades, por ejemplo, sé que Bogotá, en Colombia, tiene datos abiertos y no sé más de otras ciudades. Mm, claro, ahí está el link de la hoja de cálculo, blanca. Le había olvidado, permitir que cualquier usado acceda. Ahí está. ¿De acuerdo? Ese es el enlace a la hoja. Y de momento les digo, lo único que hice fue importarlo y tenemos acá justamente estos datos. Voy a hacer un poquito más grande las columnas para que puedan ver lo complicado que está en sí este tipo de elementos. Y lo que vamos a hacer va a ser trabajar justamente de manera adecuada. Fíjense qué es lo que está pasando. Yo acá tengo un montón de datos, por ejemplo, ordenados por alcaldías. Las alcaldías, bueno, pues como ustedes lo saben, o también se les conoce en otros lados como municipalidades, tiene que ver con justamente los pequeños municipios que integran un estado federativo. En el caso particular de la Ciudad de México, la Ciudad de México es una ciudad tan grande, es una metrópolis tan grande, que tiene justamente pequeños municipios que la conforman. Está Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Iztacalco, Venustiano Carranza, etcétera, muchos, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalles. Entonces, esas pequeñas regiones donde hay, disculpen, un montón de gente, albergan, como ustedes podrán notar, un sinfín de escuelas. Noten que en la Ciudad de México, nada más así, de las que están registradas, de las escuelas públicas, ahí vamos a buscarlo, 2.384 escuelas. O sea, es gigantesco todo lo que existe por acá. ¿De acuerdo? Y además tenemos, les digo, dirección exacta. Déjenme regresar al inicio, en donde tengo el domicilio, la colonia, la alcaldía, la latitud y la longitud. Para la latitud y la longitud, bueno, si están familiarizados, es la forma en la que tú puedes asignar coordenadas en el plano terrestre. En la superficie terrestre, nosotros nos referimos a la latitud como la distancia que va del ecuador hacia arriba y la longitud, al revés, ¿no? La longitud, la distancia que va desde el meridiano de Greenwich hacia la izquierda y hacia la derecha. De hecho, tiene que ver o es relativamente semejante a los usos horarios. Pero bueno, no voy a entrar en detalles con eso. Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros va a ser lo que se conoce como tablas dinámicas. Y fíjense, bueno, Sheets, igual que las otras alternativas que seguramente el profesor Daniel ya les había comentado acerca de Excel y demás, tiene muchas opciones para poder trabajar con datos. Si ustedes le dan clic en particular, y aquí déjenme hacer un zoom, en este cuadrito que está por acá, van a elegir todos los datos de su hoja, ¿sí? Dense cuenta que eligieron todos los datos de su hoja. Todos los datos de su hoja de cálculo están por aquí. Y entonces vamos a darle clic en la pestaña que dice datos. Ok.
En esta pestaña donde dice datos, noten que tiene varios elementos: ordenar hoja, ordenar rango, crear un filtro, crear vista de agrupación, crear vista de filtro, agregar un control de filtro, proteger hojas y rangos, y en general tener un montón de cosas que están por acá. Vamos a trabajar en particular con esta de manera inicial, la cual es una opción que se llama limpieza de datos, ¿sí? Y vamos a darle aquí en donde dice sugerencias de limpieza. Adelante, me parece que hubo una intervención. Dime, Citlali. Perdón, me perdí en una de... no supe cómo exportó los datos que se descargaron de la página. Ah, claro. Déjame mostrártelo. Nos vamos a ir a... Uy, perdón. Nos vamos a ir acá donde dice archivo. Uy, por alguna razón no me carga. Déjame quitar esto, ya. Nos vamos a ir acá donde dice archivo, o déjame recargar la página más bien. Le damos aquí en donde dice archivo, le vamos a dar aquí en donde dice importar, ¿de acuerdo? Y en el caso que yo les comenté, lo que nosotros hicimos fue darle aquí en descargar al fichero previo, y en este caso le di a subir. Aquí no puedo compartirles esto porque no me deja compartir el Chrome, pero lo que pues elegí fue justamente el archivo descargado, y esperé unos 3, 4 segundos y ya se cargó de manera automática esto. Así lo hice para cargar. No sé si ya haya quedado claro. Uy, así. O sea, leí aquí el archivo, en importar, subir, elegí el archivo, que eso es algo que no aparece, seguramente no les estaba viendo, dejando ver mi pantalla en este momento, y ahí elegí el archivo a importar. ¿Sí? Sí, perfecto, ya lo logré, gracias. No, al contrario, a ti, cualquier duda, por favor, interrúmpame. Y entonces, lo que tenemos por acá es justamente, les decía, si ustedes le dan clic en esta parte, van a elegir toda su hoja de cálculo. Y vamos a darle en datos y vamos a ver lo siguiente. Y fíjense por qué les explico esto. Hay muchos problemas con los datos. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha trabajado en alguna empresa que capture datos o de captura de datos rápido, pero aquí déjenme crear una hoja nada más para comentarlo. Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, una tabla que está estructurada, por ejemplo, con nombre, ¿no? Apellido y función. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que muchas veces cuando uno está escribiendo muy rápido, imagínate que tienes que registrar a todas las personas que pasan, pues imagínate que mi nombre correcto es Isaac, eh, bueno, el nombre completo sería Emanuel Isaac, y mis apellidos serían Juárez Caballero, ¿no? Y mi función, pues, es profesor. Pero imagínate que estoy escribiendo súper rápido porque tengo que registrar a un montón de personas, y en algunos casos nada más pongo Emanuel y se me traba el teclado y pongo Isaac, ¿no? Y entonces pongo por acá Juárez Caballero, ¿de acuerdo? Bueno, ahí me la completo el caballero. Y profesor, ¿de acuerdo? En inglés, por alguna razón. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, obviamente esta entrada es la adecuada, ¿verdad? Y esta entrada es la incorrecta. Pero eso no es muy fácil de distinguir. Claramente, este es un error, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Bueno, en muchas ocasiones también puede que pase lo siguiente. Yo le dé Emanuel Isaac y por la rapidez, nada más ponga profesor. ¿De acuerdo? Y acá no tenga más que datos faltantes, ¿de acuerdo? O imagínense que pasa lo siguiente. Llega alguien y no sé si les pasa, pero seguramente les ha pasado alguna vez, de que ven a alguien y no se acuerdan de su nombre completo, solamente se acuerdan pues de su apodo. ¿Qué pasa? Pues que yo le pongo aquí, no sé, Isaac, ¿de acuerdo? Y no me acuerdo de su apellido y no me acuerdo de su profesor. Sé que tiene que venir a entrar a trabajar acá porque todos los días viene a trabajar, pero ahí me desperté un poco más confundido. Noten que en estos casos hay datos faltantes. Y esos datos faltantes hay que tratarlos, ¿de acuerdo? Y eso es bien interesante porque de verdad no tienen idea del sinfín de problemas que causa justamente eso. ¿Te parece deshabilitada la opción de importar? Mm,
En el link que te compartí probablemente, pero si creas uno nuevo, no debería aparecerte deshabilitado. Seguramente en el link que te compartí sí, pero si creas una nueva hoja de cálculo y la importas desde cero, no deberías tener mucho problema. No sé si puedas verificarlo y me avisas, por favor, para, si no, pues ver la solución. Adelante, Cintia. Perdón, buen día. Buen Yo día. creé una hoja aparte de Excel, una nueva hoja, pero no me aparece la opción importar, solo exportar. Si le diste aquí clic en archivo y buscaste importar. Sí, correcto, así lo hice, pero no me aparece. Qué raro. A ver, déjame abrir una de Sheets. Estás iniciada con tu cuenta de Cuepa, entonces no deberías tener problema. A ver, déjame ver si funciona, porque a veces sí debería, aquí está, importar. Importar archivos, subir y déjame verificar que funcione. Y, por ejemplo, Advertising, que es una que trabajé hace rato. Y debería verse sí. Ok, voy a intentar de nuevo. Gracias. Sí, igual cualquier cosa me avisas, por favor, para estar al pendiente. Como Gracias. les comentaba, este tipo de errores de verdad pasan muy comúnmente. De hecho, déjenme les cuento un poquito del por qué es importante checar esto y ahorita vamos hacia esta parte del taller que es más guiada acerca de las tablas dinámicas. Nosotros en algún momento trabajé como analista de datos para una empresa que se dedicaba a estudiar, ¿cómo lo digo? Que se dedicaba a hacer bolsas de plástico, ¿de acuerdo? Entonces estas bolsas de plástico estaban hechas por manufactureros, que pues nosotros lo que hacíamos era anonimizarlas y poníamos operador 1, operador 2, operador 3, operador 4. Cuatro operadores controlaban esas máquinas y eran un proceso en el cual sacaban el plástico, le daban la forma y había un proceso en donde pues había una merma. La merma tiene que ver con la pérdida, es decir, materia prima que no está siendo ocupada. Entonces lo que sucedía en esa empresa era que había una máquina en particular con un operador que justamente tenía mucha merma. Y resulta que pues las personas encargadas de la empresa nos pidieron, entre muchas otras cosas a nosotros como analistas, que pues estudiáramos justamente el por qué. Y lo que vimos, pues es que en este caso, pues al parecer por datos que no había registrado esa persona, pues no es que le faltara o que hubiera mucha merma, sino que realmente nada más no estaba registrando de manera adecuada los datos en la tabla. Él estaba teniendo mucha producción y era una persona muy productiva, pero por no registrar los datos en la tabla, pues la empresa incluso ya había considerado tomar acciones, pues para no considerarlo más en el puesto. Entonces, de verdad, este tipo de errores son muy comunes. Entonces, ténganlos en cuenta porque pues es muy, muy común. Y bueno, como les comento, eso se puede ocupar para cosas un poquito más avanzadas. Aquí nada más quería mostrarles el tipo de errores que puede haber, que escriba yo mal algo, que me haya faltado un dato, que me falten varios datos. Y la pregunta es, ¿qué hago con esos datos que me faltan? ¿Los tiro todos? ¿No los considero? ¿Los considero y los relleno de manera automática? ¿Qué hago? Y es lo que vamos a ver. Aquí nosotros no nos vamos a preocupar, esto lo dejo usualmente para cuando doy clases de Machine Learning o algo de ese estilo. Nosotros no nos vamos a preocupar tanto por eso, vamos a elegir todo y vamos a darle aquí en la opción de datos, ¿vale? Y nuevamente nos regresamos, limpieza de datos y sugerencias de limpieza. Y vamos a leer qué es lo que pasa. Y nos dice, cortar espacios en blanco. ¿Podríamos limpiar todos los espacios en blanco? Sí, podríamos hacerlo. Vamos a darle esos espacios en blanco y vamos a limpiarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Pues que se habilitaron, bueno, ahí está. Y nos dice, ok, ya tenemos todo eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos estos NA? Bueno, si no hay datos, ¿debería considerarlos o no debería considerarlos? Entonces, vamos a ir tratando de hacer esto. Fíjense que ya llevado a cabo una limpieza de datos, que aunque parezca muy tonta y sencilla, tenía que ver con borrar esos espacios en blanco. Nuevamente, si yo le doy acá en limpieza de datos, puedo quitar los duplicados. Si yo selecciono, por ejemplo, todas estas columnas y quito los duplicados, pues simplemente me quedan 2.384 filas únicas. ¿Por qué?
Porque en dado caso de que yo tenga duplicada una escuela, pues no tiene sentido, ¿verdad? Si es una escuela, debe estar únicamente una vez. ¿Qué pasaría si por alguna razón alguien hubiera puesto esto, ¿verdad? Pues eso estaría mal porque estaríamos contando 3 veces a la misma escuela. Entonces el proceso que haríamos sería ir a datos, limpieza de datos y quitar duplicados. Quitamos los duplicados y vean qué fue lo que hizo. Borro esto. ¿Sí queda más o menos claro el por qué hay que hacer esto en algunos casos? ¿Sí? ¿Todos bien? Vale. Entonces les digo, suena muy, perdón que yo siento que a veces suelo ser muy repetitivo con lo que digo, pero de verdad no tienen idea de cuántas veces me ha tocado, tanto dando clases como yo mismo, de que la riego, o ver a otras personas que la riegan, en este tipo de procesos tan sencillos, pero que son muy importantes y son avanzados de Google Sheets, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí a datos y vamos a ir viendo lo siguiente. Voy a darle aquí en donde dice extracción de datos. Y acá justamente lo que uno puede hacer es extraer los datos. Y fíjense, esto funciona de la siguiente manera. Uno puede justamente extraer datos de las tablas y para eso tenemos que crear tablas dinámicas. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a agarrar y voy a seleccionar toda mi columna, toda mi hoja y voy a agarrar y voy a dar en datos, ¿de acuerdo? Y voy a dar aquí en donde dice crear una vista de agrupación. Y voy a crear una vista de agrupación por nombre, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a tener es otra forma de ver a mi tabla, ¿de acuerdo? Dense cuenta de que claramente pues aparece la misma información, nada más que ahora estoy agrupándolo por nombre, ¿de acuerdo? Yo puedo reajustar esto y regresar al caso inicial, ¿de acuerdo? Uy, con Z. De hecho, vamos a ver. Bueno, va a tardar tantito porque va a estar trabada. Estas, ¿cómo se llama? Estas operaciones son muy tardadas para Google Sheets. Si yo le doy en datos, por ejemplo, y quiero crear una vista de agrupación, por ejemplo, a mí me interesaría agrupar por alcaldía, ¿de acuerdo? Y miren, en la alcaldía Álvaro Obregón, todas estas que están por acá son justamente escuelas que están en la alcaldía Álvaro Obregón, ¿de acuerdo? Adelante, me parece que hay una pregunta. ¿Sí queda claro el cómo hacer esto? Esto es una tarea, por cierto, que es muy común. Yo no sé, bueno, como no los vi básicamente desde el inicio, no sé cuáles son sus trabajos o demás, pero una de las cosas que más te piden de manera común en justamente cuando te dedicas a ser capturista o demás, es que hagas datos filtrados y crees tablas. Claro, voy, Alma, listo. Dime, Citlali. Eh, yo me perdí un poco, ya creé la copia del documento que usted envió, pero ahora Ujú. ya me perdí en esta parte de extraer los Claro. datos y todo esto. Mira, entonces vamos a regresarnos por acá y bueno, vamos a hacer esto. Va a tardar un poquito, perdón que vaya lento, pero es la misma plataforma que se satura. Entonces, vamos por acá. Ahí está la tabla como estaba inicialmente, ¿verdad? Entonces le damos clic aquí y una forma de crear una especie de, entre muchas comillas, tablas inteligentes, es que nosotros nos vayamos a donde dice la columna datos y demos aquí en donde está la opción crear vista de agrupación. Y podemos agrupar por una variable, por nombre, domicilio, colonia, alcaldía, latitud, longitud y la columna G y H que están vacías, así es que con esas no te apures. ¿Cuál sería una buena variable para agrupar? Pues por alcaldía o por colonia. Yo te sugiero que agrupes por alcaldía porque de esta manera vamos a justamente encontrar eh, todas las escuelas que estén en determinada alcaldía. Y fíjate, en la alcaldía Álvaro Obregón se encuentran todas estas que están por acá, ¿va? Y entonces ya puedes ver de manera estructurada en qué alcaldía se encuentra cada una de esas. Mira, acá está la de Azcapotzalco y ya puedes ir viendo de manera separada, si quieres verlo de esa manera,
justamente todo, ¿de acuerdo? ¿Sí queda más o menos claro? Es una especie de tabla dinámica, todavía no llegamos a las tablas dinámicas, pero que se puede generar justamente agrupando por alcaldía. ¿Sí queda claro eso? Sí, de hecho esto ya lo logré. Ah, genial. Ahora, algo muy común que se suele hacer también es filtrar, ¿de acuerdo? Yo sé que esto seguramente ya lo vieron, pero es bueno recapitularlo y ustedes pueden ir filtrando. En dado caso, bueno, en este caso, los datos que ya están trabajando, pues son datos muy bien limpiados y que no tienen errores, porque ya los conozco. Pero ustedes pueden filtrar, por ejemplo, para borrar todas las elecciones y únicamente estudiar, por ejemplo, una de las columnas, que sería en este caso Azcapotzalco, ¿de acuerdo? Y podrían ver todos los valores que estén en Azcapotzalco. Pero ya les está dando una nueva ventana como una tabla dinámica en donde ya pueden trabajar. Noten cuáles son las características que tienen esto. Permítanme, y perdón que sea tan repetitivo, regresar al caso inicial. Acá no podían filtrar de ninguna forma, ¿de acuerdo? Esto no tenía un formato de tabla. Todo esto que estaba por acá era simplemente texto. De hecho, si se acuerdan, yo fui el que le coloreó estos colores, pero realmente ni siquiera tenía estos colores. Vamos a quitárselos nada más para... Uy. Vamos a quitárselos nada más para que se vea como originalmente estaba. O sea, realmente no tenía nada, era simplemente texto plano. Pero a la hora de que yo creo esto, me voy a datos y entonces ya tengo una lista de agrupación, por ejemplo, agrupando por alcaldía, ya tengo justamente esa opción para filtrar. Y si bien alguno de ustedes me podría decir, no, pues esta no es la única forma, pues ya tengo aquí una manera para poder llevar a cabo justamente filtros y operaciones con esto. Acá en este caso, déjenme eliminar estas columnas para que no nos estorben. Y acá nos estaba diciendo, si le pusieran atención, que esta vista es una vista temporal. Entonces yo puedo guardar esta vista. Y entonces voy a guardar esta vista y voy a poner aquí, por ejemplo, agrupamiento por alcaldía. ¿De acuerdo? Y entonces le voy a dar en guardar. Y entonces ya tengo justamente esta vista que está por acá. ¿De acuerdo? Y entonces ya puedo justamente eh, estudiar mis datos de esta manera, ¿no? Agrupando por alcaldía. Ya sea que yo agrupe aquí por la alcaldía Álvaro Obregón, o que considere, por ejemplo, en Xochimilco, o todas menos Xochimilco, ¿no? O si quiero, por ejemplo, ver las de la Venustiano Carranza, puedo aquí ver todas las escuelas de la Venustiano Carranza, ¿de acuerdo? Entonces, dense cuenta de cuáles son las ventajas que nos proveen las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas tienen justamente esta opción para poder filtrar por cada uno de los campos. Y eso es lo esencial que vamos a estar trabajando el día de hoy. Por ejemplo, si yo solamente quiero ver cuáles son las escuelas de Xochimilco, pues yo me voy simplemente a ver cuáles son las escuelas de Xochimilco. Y ahora imagínense que a mí me interesa, por alguna razón, ordenar a las escuelas por nombre alfabético, pues las ordeno por orden alfabético, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta de la facilidad que provee esto? Insisto, yo sé que esto puede que ya hayan visto cómo trabajar de manera directa con esto y muy manualmente, pero quería que lo vieran un poquito o de cara a lo que es propiamente el filtrado de los datos, ¿no? Primero lo que era el proceso de limpieza, luego el proceso de agrupamiento y finalmente lo que vamos a tratar de hacer es tratar de hacer unas gráficas para que ustedes puedan ver cómo se repiten los datos, de qué variable hay más datos y demás. Pero sí queda claro el proceso o más bien, queda clara la diferencia entre una tabla de texto plano y una tabla dinámica, porque si no, se las voy a comentar. La única diferencia es que la tabla dinámica, pues ya puede agrupar por campos. ¿No está agrupada en tu menú una vez que hiciste lo que había comentado? Sí, cuando me voy a datos me aparece la parte de ordenar hoja, ordenar rango, pero la parte de crear en filtro está en gris. No, crear un filtro no me deja, o bueno, no está activa, pues. ¿Esta que está por aquí? Estoy en esa tabla ya, pero Ajá. ahora cuando me voy al menú de datos, solo Ah, no. está todo menos crear un filtro.
Si ya tienes esta tabla, no hace falta. Si ya tienes esta tabla, lo único que vas a hacer es, te vas a ir a cualquiera de estas columnas, la que tú quieras, y le vas ¿Sí? a dar justamente en este icono. Y acá puedes filtrar por valores. Por ejemplo, puedes filtrar simplemente para elegir Azcapotzalco, por ejemplo, y ya simplemente filtra los valores de la tabla Azcapotzalco. Ok, gracias. Sí, no a ti. Insisto, cualquier duda, pregunta, porfa, dígamela para de verdad lo ideal sea eso. Pedro, dime. Hola, buenas tardes. También Google Sheets te permite, o sea, como Excel, no sé, te pregunto, ¿no? Así como Excel te lo permite, también Google Sheets te permite crear dashboards a partir de estas tablas. Sí y no. Tiene extensiones, me parece. Me parece que, y déjame ver aquí, uy, tengo que recargar la página porque está medio pesadito. Por cierto, una vez que recargan la página les va a aparecer esto. Si no les aparece como estaba con el filtrito, les va a aparecer con esto. Sé que se pueden hacer, pero no está tan impulsado como lo era el caso de, pues propiamente de Excel. En Excel tienes la ventaja de que tienes la conexión con Power BI, por ejemplo. Y acá estoy seguro de que puedes hacer algunas cosas, pero no tan sofisticadas. Entonces, no creo que puedas hacer como tal un dashboard. Probablemente con algún complemento, pero la verdad es ahí sí desconozco qué tan amplio puede ser. Usualmente cuando he trabajado con dashboards, siempre he trabajado con cosas ya un poquito más específicas como los dashboards de TensorFlow, entonces no he llegado a investigar tanto al respecto, pero no sé si haya forma. Le digo, puedo decir a la moderadora posterior a la clase, si encuentro alguna forma, y te la comento, bueno, se la comento a ella para que se los publique, ¿no? Buenísimo, gracias. A ti. Entonces, listo, ya tenemos estas tablas que son tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Y en general lo que podemos hacer, bueno, cambiar el nombre de la tabla, podemos aquí llamar agrupamientos o tabla dinámica uno, ¿de acuerdo? Si quieren ponerlo así. Tabla dinámica uno. Uy, cuando escriban, usualmente no ocupen acentos, ¿de acuerdo? Eh, y mayúsculas al parecer. Es tabla dinámica. Ahí está. ¿De acuerdo? Sobre todo, bueno, esto no lo he comentado, pero porque son entidades. Entonces, las entidades, cuando se refieren, y no sé si ya vieron macros con Daniel, pues tienes que llamarlas. Entonces, depende mucho del el encoding que ocupe tu teclado para que no haya errores. No voy a entrar en esos detalles. Entonces, ya lo que puedo ver aquí es justamente, por ejemplo, agrupar por alcaldía. Puedo agrupar, por ejemplo, por alcaldía. ¿Qué será bueno? Voy a agrupar por la Álvaro Obregón, ¿de acuerdo? Y ya, y fíjense que me aparece únicamente pura escuela de la alcaldía Álvaro Obregón. Y ahora lo que voy a hacer es voy a crear un gráfico. Y voy a crear un gráfico y para eso es muy sencillo. Fíjense, lo que voy a hacer es simplemente voy a elegir esta columna, que es la columna C, ¿de acuerdo? Y ahora ya lo que hice, tengo solamente los elementos que están en la Álvaro Obregón. Voy a elegir la columna C, que es esta colonia, y le voy a dar en esta opción que dice insertar gráfico. ¿De acuerdo? Y entonces, ya tengo acá un histograma, que no es la mejor opción, por cierto. Columnas. Pero ya puedo tener, no cuento la colonia. Ok, ya puedo tener justamente los elementos por cuántas escuelas hay por cada una de las colonias, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que ya puedo crear justamente de manera automática gráficos. Y esto solamente lo puedo hacer con la tabla dinámica. Bueno, así de sencillo. Entonces, ¿qué hice? Filtré por la alcaldía Álvaro Obregón y todas estas que están por acá son colonias distintas, ¿de acuerdo? Fíjense que todas estas son colonias distintas. Debería haber alguna que se repita. Por ejemplo, aquí está la colonia Jalapa, Lomacera, Las Palmas, Tlacopac y adelante. Profesor, ¿cómo puso la tabla dinámica? Disculpe. Claro. Bueno, primero respondo a la pregunta de Brenda. Un dashboard es más o menos como esto. Mira, te voy a enseñar un dashboard de Plotly, que es una librería de Python. Pero nada más para que lo veas, cómo es un dashboard. Y ahorita te respondo.
View App, partir de esta pestaña. Mira, un dashboard es básicamente a partir de tu conjunto de datos. Tú no quieres todo el tiempo estar llevando a cabo pues las visualizaciones de manera manual. Entonces, si tú quieres simplemente pasar los datos, lo que haces es que extraes los datos de una hoja de Excel, por ejemplo, y muestras un gráfico que se va actualizando en tiempo real. Por ejemplo, si acá selecciono otro estado, fíjate que es el mismo gráfico, el mismo todo, pero ahora para Arkansas. Ahora, por ejemplo, este cambia el mapa ahora a Montana. Si te das cuenta que lo único que vas haciendo es, vas cambiando como las columnas. Bueno, de eso se trata un dashboard, es una forma más interactiva en la que tú llevas a cabo este tipo de procesos. Y se puede hacer, por ejemplo, muy fácilmente en Excel. Respecto a Google Sheets, la verdad es que desconozco qué tanto se puede hacer, pero seguramente se puede hacer, ¿de acuerdo? Igual y les comparto posteriormente un tutorial, pero a eso me refiero con un dashboard, Brenda. Y Jaciel me parece que era quien había preguntado que cómo creábamos la tabla dinámica. Sí. Bueno, lo que habíamos hecho, y aquí voy a ocupar otra, está por acá, te comparto esta pantalla con otro conjunto de datos, ¿de acuerdo? Lo que habíamos hecho nosotros, por ejemplo, primero podríamos haber borrado estas columnas y ahora elegíamos toda nuestra columna, ¿de acuerdo? Y lo que veíamos era lo siguiente. Por ejemplo, primero íbamos a darle a datos y luego íbamos a filtrar por agrupación. Por ejemplo, en este caso nos interesaba, bueno, les comento, este tipo de, bueno, más bien este dataset tiene que ver con cuántas personas, bueno, con el uso de Internet de una persona en un sitio en particular y si cliqueó en un anuncio o no. Entonces, por ejemplo, una variable que te interesa saber es si clicó en un anuncio o no. En nuestro caso que estamos estudiando, pues es la alcaldía, ¿no? Nos íbamos a datos, creábamos vista de agrupación y si habían cliqueado o no en datos. Podíamos guardar esta vista, por ejemplo, guardarla y simplemente lo que vamos a hacer es recargar la página porque luego se traba y ya teníamos nuestra tabla dinámica en base a ese, ¿cómo se llama? A ese criterio. Es una forma muy rápida de poder tener esto, ¿no? Y ya aquí ya lo que podías hacer era justamente filtrar por edad, por ejemplo, ordenar de menor a mayor, etcétera, ¿de acuerdo? Pero bueno, así se creaba la tabla dinámica. No sé si queda más o menos claro. Me voy a regresar para acá, ¿de acuerdo? Y lo que habíamos visto, pues era justamente esto, ¿no? Lo que habíamos hecho consistía en agrupar por una alcaldía, que en este caso había yo elegido la Álvaro Obregón, pero puede ser la que ustedes quieran, por ejemplo, si alguno es de Ciudad de México, ¿me podría decir su colonia? Para que lo podamos ver. Coyoacán, Ah, pues de Coyoacán, vamos a buscar en Coyoacán, a ver si hay La algún. Lagunilla. Ok, entonces, la Coyoacán y ahorita somos de la Lagunilla. Y entonces podemos ver aquí que hay varias colonias, ¿de acuerdo? Que están repetidas. Entonces, una pregunta que a mí me interesaría saber es, ok, ya tengo el municipio, pero o la alcaldía, como quieran llamarle, pero dentro de la alcaldía hay varias colonias. ¿Cuántas escuelas hay por cada colonia? Pero pues decir un número está medio feo, ¿no? Y si se lo quieren mostrar a alguien, pues no es tan visual. Lo que podrían haber hecho es elegir la columna C y darle acá en donde dice insertar gráfico. Y una vez que le den insertar gráfico, les va a aparecer un gráfico muy feo. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que ustedes tienen que elegir es el tipo de gráfico adecuado. Por ejemplo, en circulares les va a aparecer el nombre de la colonia y el porcentaje que tiene justamente de escuelas cada una de las colonias. Por ejemplo, acá, porcentaje de escuelas por colonia. Digo, yo no conozco la Ciudad de México, ¿para qué les miento? Pero pueden ver, por ejemplo, que la colonia, pero me parece que eso no está filtrado. A ver, déjenme ver si está filtrado o no filtrado. Esto que estoy haciendo es la búsqueda manual, es todo lo contrario de lo que quiero hacer, pero quiero ver si está haciendo el gráfico de manera adecuada, porque suele pasar que no mucho. Entonces, circulares y no, sí estaba haciendo de manera adecuada. Entonces, pueden ver justamente que en el caso de la colonia Coyoacán,
la mayor parte de las escuelas están en la colonia campestre Churubusco, ¿de acuerdo? Y entonces este tipo de datos son datos que pueden ser bastante útiles para una persona que, por ejemplo, quiera ver dónde poner una escuela. Imagínense que ustedes son dueños de, por ejemplo, una franquicia de escuelas, ¿no? Las escuelas Instituto Educativo de Isaac, ¿de acuerdo? Y entonces quieren poner una escuela nueva primaria, ¿no? ¿Dónde podría yo ponerla? ¿Dónde es donde me conviene? Bueno, pues igual y voy a atender las zonas en donde haya menos presencia. Entonces, si en la colonia Avante y Churubusco hay muchas escuelas, o en la del Carmen, que tiene 5.6%, pues no, mejor me voy en la que tiene menos, ¿no? Por ejemplo, eh, en esta de San Lucas, ¿no? O en la Santa Úrsula de Cuapa. Y para ese tipo de cosas es que sirven justamente este tipo de gráficos. Ahora, no es el único. Pueden insertar gráficos, por ejemplo, con un gráfico por columnas o de barras. Y acá pueden ver justamente que la colonia del Carmen, ¿sí es del Carmen? No, Pedregal Santiago, me parece que es justamente la que tiene una mayor frecuencia, tiene más de 9 escuelas en esa colonia, ¿de acuerdo? Y este tipo de cosas pues son justamente las que pueden ustedes llevar a cabo de manera muy rápida y muy sencilla con ayuda de este tipo de tablas dinámicas, que no sé si ya lo hayan visto y si quedan justamente claras. Sobre todo le digo porque de verdad me interesa que todo ese tipo de elementos son cosas que puedan ocupar en su trabajo, porque la idea de este tipo de sesiones es justamente eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran como checar en particular? Digo, yo sé que muchas de estas cosas son... Adelante, Yaciel. O Jaciel, no sé cómo. Profesor, entonces las tablas dinámicas son vistas de agrupación. No necesariamente. Las tablas dinámicas en general pueden ser vistas de agrupación, pero también pueden ser, en general las tablas dinámicas son elementos que tú puedes trabajar filtrando, operando y en muchos casos, por ejemplo, añadiendo características en base a parámetros. Realmente son una extracción de tu conjunto de datos principal que pueden tener esas opciones dinámicas, justamente esa es la idea. En este caso yo solamente estoy, por cuestiones de tiempo, viendo la parte de las agrupaciones, pero sí, por supuesto que podríamos ver bastantes más cosas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la validación de los datos, es algo bien interesante que podríamos estar trabajando, por ejemplo, para extraer únicamente aquellas escuelas que se llamen primaria general, y entonces solamente extraigamos las escuelas de primaria general, por ejemplo, extrayendo, imagínate que estamos haciendo aquí, y estamos, a ver, déjame poner aquí, eh, por ejemplo, hoja escuelas. Imagínate que yo agarro y le doy acá simplemente arroba hoja escuelas, que no carga todavía. Ahí está, ¿no? Entonces aquí no estoy extrayendo la información, estoy extrayendo únicamente la entidad, pero, pero lo que puedo hacer es aquí simplemente agarrar y déjame ver, extraer los datos y deberíamos, uy, es hoja, escuelas. Con esto extraigo la entidad. Ujú. Y podría justamente extraer de esto. Pero al parecer no me está dejando. Hay una opción cuando le das doble clic, debería dejarte, aparecerte la opción para extraer automáticamente algunas cosas. Pero bueno, no únicamente son agrupaciones, son tablas a partir de las cuales tú puedes extraer únicamente variables a partir de parámetros. Y si vas actualizándolas, se van moviendo todas de manera automática. Por ejemplo, si acá alguien agrupa o añade una nueva fila, por ejemplo, que se llame eh, bueno, voy a poner aquí Isaac, Colonia Isaac, y Alcaldía Coyoacán, ¿de acuerdo?
Ya lo que deberías tener es justamente a partir de esta tabla, pues que tu tabla se vaya actualizando de manera automática. Date cuenta de que ya de manera automática está agrupada y eventualmente debería aparecer por aquí, aunque todavía no aparece, debería de aparecer el gráfico, ¿de acuerdo? De hecho, si le damos en actualizar, debería jalar. Pero vamos a esperar. Y aquí deberíamos ver la colonia Isaac en algún punto, ¿de acuerdo? Entonces, las tablas dinámicas justamente lo que te permiten es eso, tener ese tipo de posibilidades. Adelante, me parece que había una pregunta. No hay ninguna pregunta. Bueno, creo que el tiempo se ha acabado. La verdad es que 1 hora es muy poquito para ver todo lo que quiero ver, pero pues si en alguna otra ocasión deciden, bueno, puedo grabarles una serie de continuación de esto para que vayan viendo cómo trabajar justamente con las tablas dinámicas de cara a crear una especie de dashboard, que creo que se puede crear una especie de dashboard con las observaciones que tenemos. Y sí, por supuesto, a mí también, Jaciel, me gustaría ver mucho más a fondo lo que trata de hacer, y sobre todo más o menos con lo que ya venían viendo, pues una especie de regularizarnos a todos para que no vaya muy rápido para algunos ni muy lento para otros. Pero pues sí, les pido una disculpa por obvias razones. Y adelante, Mario. Sí, tengo entendido que eran 2 horas, ¿no? De clase, no una. Son 2 horas de clase, permíteme verificarlo con Según yo mi... es hasta la una. Sí, porque nos trajo muy a la carrera. Sí, yo sé, perdón. Permíteme un segundo en lo que lo consulto. Sí, no, perdón. Derivado de las complicaciones de horario, tuvieron que hacer algunos ajustes, pero sí, entonces permítame nada más ver eso. Y bueno, si no, de mientras seguimos, ¿de acuerdo? No pasa nada. Entonces, Yo tengo una justo, pequeña duda, si me permite. claro, adelante, ¿De adelante. dónde saca el comando para extraer? ¿De dónde salió? No recuerdo. El comando para extraer en general cualquier cosa o como para llamar a entidades es con el arroba y ahí buscas lo que tú quieras. Por ejemplo, fecha y puedes poner fecha de hoy, ¿no? O poner alguna fecha. Y es muy útil, de verdad, yo les recomiendo que lo hagan. Y debería hacer esto, que es las tablas, ya, claro. Y entonces en las tablas ustedes pueden justamente crear algunos elementos ya preestablecidos, que esto es algo bien interesante, porque estas tablas ya son dinámicas. Entonces, fíjense, cuando ustedes le dan en arroba, ustedes pueden extraer algunos elementos, pueden importar justamente, eh, bueno, en términos de Google Sheets suelen llamar chip, porque es un enlace a otro tipo de cosas. Por ejemplo, si yo les doy aquí en esto que se llama ejercicio semanal, eso es un chip, ¿de acuerdo? Y el chip simplemente es un enlace a algún tipo de archivo que yo tengo por ahí, ¿no? En este caso, un ejercicio semanal. Eh, pero también puedo llamar, por ejemplo, a algunas cosas en particular o entidades en particular, fecha de hoy, por ejemplo, o fecha de mañana. Y entonces, de esa manera puedo ir justamente añadiendo. Ustedes pueden también tener tablas ya predeterminadas, por ejemplo, acerca de, por ejemplo, un planificador de viajes y un itinerario de viaje. Y ya aquí ustedes pueden justamente tener una tabla dinámica en donde ustedes pongan la fecha de inicio, fecha de finalización y añadir esto. Y aquí pues las categorías que es para llevar a cabo filtrados un poquito más inteligentes, ¿no? Entonces esto puede ser muy útil si alguno de ustedes tiene pues ya de manera pues específica, por ejemplo, eh, si quieren, por ejemplo, llevar a cabo una administración de un negocio que venda, por ejemplo, playeras o algo de ese estilo, pues puede ser algo bastante más útil para ustedes. Pero este arroba, y no sé si ya lo hayan visto, pero es como un power command que justamente lo que les permite a ustedes es pues insertar ese tipo de cosas, por ejemplo, para calificar cosas o demás. O sea, es muy útil. No sé si ya lo hayan visto, yo asumí que ya lo habían visto.
pero si no, lo explicamos ahorita con más detalle. Ok, entonces les digo, ustedes pueden trabajar con este tipo de actividades dinámicas y simplemente ocupando el arroba. El arroba te sirve para llamar cosas en pocas palabras. Es el equivalente en, bueno, no como tal, pero es parecido a lo que es, déjenme se los muestro. Déjenme abrir mi Excel, que no tengo instalado al parecer. ¿Por qué no tengo instalado Excel? Me parece no tengo instalado Excel. Pero es el equivalente al comando que ocupas cuando pones pequeños scripts. Que, bueno, lo equivalente propiamente serían los macros acá, pero no quiero entrar en detalles. Entonces, regresando acá, fíjense cómo ya tenemos nosotros estos datos de los resultados por colonia. Si nosotros volvemos a hacer justamente esto, pues podemos crear justamente los gráficos de manera específica. Nuevamente recuerden, datos ocultos o filtrados no. Podemos ir justamente viendo estas que están por acá, ¿no? Y aquí, por ejemplo, debería ya aparecer por ahí la colonia Isaac. Noten que la colonia Isaac aparece y esa es una de las ventajas de tener este tipo de agrupaciones, que ya uno puede tener gráficos que se van actualizando pues en tiempo real en principio. Por las mismas características que tiene Google Sheets, y se los comento porque también lo tiene Word 365 y en general todas las plataformas en línea, la actualización dinámica funciona bien, pero funciona bien a veces, ¿eh? Así es que no tengan, o sea, no se confíen de acuerdo de que les vaya a funcionar de manera adecuada. Entonces ya tenemos esta tabla y ahora lo que a nosotros nos interesaría sería, por ejemplo, pues crear una vista de filtro, ¿no? Que sería justamente esta que está por acá, que como les comentaba, consistía en agrupar, ya sea por alguna alcaldía o demás. Si ustedes le dan acá donde dice crear vista de agrupación, pues pueden cambiarla y, por ejemplo, agrupar ya no por alcaldía, sino por colonia, lo cual, pues eso puede ser en particular interesante si alguno de ustedes quiere ver pues en particular cómo se llama la colonia, ¿no? Si alguno de ustedes vive, por ejemplo, en Primera Victoria, sección de Bosques, pueden ver claramente que estas tres escuelas son evidentemente de la alcaldía Álvaro Obregón y en este caso, pues aquí ustedes pueden ver cuántas escuelas hay por colonia. Y una cosa muy interesante que podríamos ver es la distribución. Ahora, una de las ventajas que les provee justamente estas tablas dinámicas es la siguiente. Por ejemplo, aquí yo voy a agrupar, ¿qué será bueno? Voy a agrupar por alguna característica que va a ser Azcapotzalco, y lo que voy a hacer es voy a filtrar latitud y longitud y voy a crear un mapa, ¿de acuerdo? Y a ver si nos sale. Y ahorita que cree este gráfico, lo que voy a hacer es justamente un gráfico geográfico. Y lo que vamos a hacer es justamente convertirlo, ¿de acuerdo? Bueno, no, al parecer no nos va a dejar. Al igual que en el caso de Excel, las latitudes y las longitudes se pueden plotear, o sea, se pueden graficar. De hecho, la forma más sencilla de graficar esto, se los comento por si alguno de ustedes lo quiere hacer y montar, es con lo que se llaman unos gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión deberían estar por acá, son estos que están por aquí. Y estos gráficos, aquí porque están mal escalados por alguna razón, déjenme hacerlos, les podrían permitir a ustedes ver el mapa y poder hacer gráficos parecidos a estos que están por acá, ¿de acuerdo? Nada más que, déjenme un segundo. Dame un segundo. Ok, entonces vamos a continuar y listo, ¿de acuerdo? Estaba viendo lo de justamente la duración de la clase, pero listo, todo claro. Entonces, hasta aquí, pues lo que habíamos trabajado era el proceso de importar los datos, creábamos nuestra tabla dinámica, veíamos la agrupación por alcaldía, podíamos ver la agrupación por colonia, teníamos variables como latitud, longitud y demás. Ahora, la pregunta interesante sería, por ejemplo, ¿cómo le hago para poder extraer los datos de esta
en particular con alguna vista en específico. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero guardar esta vista, puedo ponerla acá, la vista Azcapotzalco, ¿de acuerdo? Y listo. Ahora, lo único que tengo que hacer yo es justamente agarrar y ver el tipo de vista que tengo. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo me Maestro, refiera... se está compartiendo el mapa todavía. Uy, perdón. Ya. Ahora lo que ustedes pueden aparecer aquí es justamente estas elecciones. Fíjense que está el agrupamiento por alcaldía que ya había hecho, que era donde teníamos todas, y ahora aparece esta opción en donde ya puedo elegir esta nueva vista. Y esta nueva vista ya tiene solamente Azcapotzalco, ¿de acuerdo? Ahora imagínense que ustedes no quieren estudiar todo, quieren estudiar en particular Tezomoc, ¿de acuerdo? Y quieren estudiar en particular únicamente Tezomoc, que pues obviamente pertenece a la alcaldía Azcapotzalco, ¿de acuerdo? Porque puede suceder que varias alcaldías tengan el mismo nombre de las colonias, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo simplemente tengo esto, ¿de acuerdo? Y puedo guardar esta vista, ¿de acuerdo? Y entonces puedo duplicar esta vista, ¿de acuerdo? Y ahora ya tengo únicamente esta que está por acá, en donde, si ustedes se dan cuenta, tengo Azcapotzalco, que es esta, donde están todas las opciones, y tengo la vista de copia de Azcapotzalco, que puedo cambiarle ahorita el nombre a esto, y ahora ya tengo solamente las variables Tesomoc. ¿Qué sucede? Bueno, que si yo me voy a los datos principales, por ejemplo, si yo salgo de la vista, y si yo salgo de todo esto, lo que va a pasar es que yo puedo añadir nuevos valores, por ejemplo, lo que les decía, puedo poner aquí Isaac, en domicilio Isaac, en colonia Tezomoc, ¿verdad? Y en alcaldía vamos a poner, por ejemplo, Azcapotzalco, ¿de acuerdo? Y listo. Y entonces, si yo me voy a esta parte en donde tengo copia de Azcapotzalco, ya se me va a actualizar de manera automática. Esa es justamente una de las ventajas que provee este estilo de tablas, ¿de acuerdo? No sé si quede claro el por qué se prefiere entonces hacer este tipo de elementos. Genial. Déjame ver los comentarios porque estoy viéndolos. Citlali. No, Citlali, simplemente con contar con el 100% de las actividades y conseguir justamente, bueno, aquí nos aparece a nosotros si entras, por ejemplo, a esto y tu periodo de actividad y demás, y entonces en base a eso, pues justamente puedes pedir justamente el entregable. Y en dado caso, pues lo que podrían llevar a cabo es ocupar cualquiera de los conjuntos de datos y en todo caso mandárselos al profesor Daniel, que me parece que su correo es daniel.lozano@copa.com, no estoy seguro, pero lo puedo investigar ahorita mismo. Y en cambio, respecto de las clases pregrabadas, sí, por supuesto, es una muy buena opción, sobre todo porque uno puede ir siguiendo. A mí me gusta mucho ponerme alguna clase o dispositivo que esté en el celular y entonces justamente lo que hago es que me pongo el celular o la tablet y simplemente voy viendo y voy haciéndolo yo por mi cuenta. Es algo bastante útil. Entonces les decía, justamente estas vistas son cosas muy bonitas porque ya te permiten seguir en determinada o alguna parte determinada de pues de tu tabla de datos. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones te van a llegar todos los datos, por ejemplo, de contratos. Imagínate que eres un analista de datos en un puesto de una empresa, por ejemplo, de la telefonía Isaac, ¿no? Y entonces te llegan un montón de datos de clientes, de gente que está contratando, de gente que ha pagado, de gente que no ha pagado, de lo que sea, ¿no? Pero pues tu departamento solamente se encarga de llevar a cabo el seguimiento del estado de Veracruz, por ejemplo. Pues no te sirve de nada tener acceso justamente a toda esta que está por acá, información, y tú puedes agrupar únicamente por una colonia que puede ser, por ejemplo, Tesosomoc,
mock, y que en particular es esta que está por acá, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo bien interesante que podríamos tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si queda claro la utilidad de esto. Ahorita podemos trabajar con otro conjunto de datos para que ustedes se vayan visualizando, pero sí quisiera saber si tienen alguna duda, sobre todo respecto a cómo se lleva a cabo el proceso de importar datos, de cómo trabajar con esto. ¿Todo bien? Les doy un poquito de oportunidad para que comenten por el chat si hay algo que no quede claro. Y Sí, maestro. La importación de los datos, yo tuve que importar primero a mi computadora y después a la hoja de Sheets, porque no me lo dio automático justo. de la plataforma. Sí, de hecho es lo más normal. Aunque también puedes hacer lo siguiente, fíjate. A ver, les voy a compartir pantalla y miren, nos vamos a regresar a esta parte que está por acá. Y aquí en lugar de descargar le van a dar doble clic y van a copiar la dirección del vínculo, ¿de acuerdo? Y entonces lo que pueden hacer es irse para acá y creo que es import. Déjenme verificarlo rápidamente. Lo que van a hacer es, van a ocupar la función import fit, pero no pasa. Van a ocupar la función import fit, ¿de acuerdo? O import data, creo que es la adecuada para esto, ¿no? Y lo que ustedes van a poner aquí es con import data, van a poner un delimitador, no hace falta, pueden ponerlo así, y acá pueden de manera automática darle enter y si nos deja, y ya pueden importar los datos de manera automática. Esa es otra opción, ¿de acuerdo? En Sí, la hoja, en la hoja de Sheets es darle importar. en la hoja de Sheets, pues, si Sí, quieres hacerlo de es manera que automática, sí me quedó, como nomás me compartí, está la sí, página de aquí, descargar. Doble clic ¿ves que en copiamos? descargar. No, le damos en copiar la dirección del vínculo, o sea, damos doble clic en descargar y copiar la Sí, dirección del vínculo. Luego ok, nos vamos justamente aquí ya te estoy compartiendo esta, perdón, ok. esta la que puedo compartir. Y otra opción que puedes hacer es le das igual y le das import data, Ah, ok. abres comillas y pegas esto. Cierras el paréntesis, ¿de acuerdo? Y le das enter. Y ya te carga de manera automática los datos. Esa es la otra opción que puedes hacer para no descargarlos en tu computadora y luego subirlos. De acuerdo. Yo hice el otro proceso porque lo más común, entre muchas comillas, sería que ustedes ya tuvieran una base de datos y la subieran para justamente bueno, modificarla y trabajar sobre ella, ¿no? Pero sí, por supuesto que puedes hacer esto. Ok, Ok. muchas gracias. No, disculpa por no mencionarlo, ¿de acuerdo? Ahora, existen un montón de métodos para eso, pero lo que vamos a hacer nosotros es simplemente llevar a cabo lo que es adelante con la pregunta, Estela. Sí, profe, yo lo que tengo duda es cómo agregar el carácter de la arroba, porque en el teclado de mi computadora, eh, bueno, yo sé que con la combinación de Alt 64, pero para esa opción que usted nos estaba compartiendo hace rato, no sé cómo agregarla. Mm, también puedes, dependiendo del tipo de teclado, es que estoy pensando, ¿tienes el teclado grandote? Perdón que le Sí. llame así. Ah, ok. Entonces también lo que puedes hacer es apretando Alt Q, me parece que es. Aprietas Alt y Q a la vez o Alt y 2, me parece que es. Ok, lo voy a intentar. Gracias, profe. Sí, sí, creo. Depende mucho del teclado, perdón. Ah, Control Alt Q parece que es. Pero no, bueno, Control Alt Q no es con la de Quit.
Cintia, adelante. Es Alcu. Alcu, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, si alguno de ustedes tiene, porque pasa, si uno de ustedes llega a tener una Mac, por Gracias. ejemplo, es Command Q, perdón, Option Q. Command Q es el de quitar. Entonces, lo que pues tienen aquí es una opción para importar los datos de manera directa. De hecho, es algo que se prefiere en muchas ocasiones. Como les comenté, pues yo porque quería mostrárselos de la otra manera, porque se me hizo como más natural. Pero bueno. Entonces, lo que van a hacer ustedes es justamente lo siguiente. Vamos a volver a importar. Importamos, recuerden, import data, ¿de acuerdo? El delimitador, pongo estos datos, cierro esto, ¿de acuerdo? Y listo. Y entonces lo que voy a elegir únicamente las columnas, ¿de acuerdo? Y entonces, ya que las elegí, puedo darle clic derecho, ¿de acuerdo? Y acá lo que puedo hacer es buscar la opción siguiente, que es justamente bueno, para buscar las opciones, lo que van a hacer es, o pueden hacer lo siguiente. Pueden buscar aquí pivot data, ¿de acuerdo? Y, uy. Adelante, una pregunta. Me parece que alguno de ustedes tiene el micro activado. Déjenme ver si todo bien. Era crear la tabla también, ¿no, maestro? Era en formato y crear tabla. Sí, es que, perdón, estaba viendo que alguno de ustedes tenía el micro prendido y estaba tratando de ver si querían preguntar o algo. O si era yo que estaba como... Ok, entonces lo que podemos elegir aquí, podemos ir, ya sea, ocupen justamente convertir en tabla, que sería justamente, bueno, aquí el problema que van a tener ustedes, déjenme ver, es que tienen ahí el import data. Import data puede ser preocupante en algunas ocasiones, porque lo que va a pasar es que, como están viendo, no les deje trabajar de manera directa. Porque si se dan cuenta, aquí aparece esto como import data, pero si pueden, no brilla. ¿Ven? Se desaparece. Entonces, esta forma de importar los datos está bien, pero yo insisto, sigo prefiriendo el descargarlos y volver a subirlos. Pero bueno, ahí ustedes como lo vean, ¿de acuerdo? O sea, no tengo ningún problema con, con eso. Entonces, importar datos y listo. Adelante con la pregunta. Escuché la mano. ¿No? ¿Nada? Ok. Entonces, a ver. Entonces tenemos esto que está por acá. Lo que podríamos hacer es justamente como parece que fue Mario. Podemos darle en formato, en convertir en tabla. Y ya lo que tenemos es justamente esto que es la vista tradicional, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer es justamente, pues simplemente, pues trabajar con nuestras etiquetas, ¿de acuerdo? ¿Qué me deja? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto que era la columna que teníamos, o más bien la visualización que teníamos de manera previa. Y por ejemplo, aquí podemos ocupar varias cosas. Por ejemplo, nosotros podemos crear una nueva columna, ¿de acuerdo? Que eso va a ser interesante. Vamos a insertar una nueva columna a la izquierda y le vamos a llamar tipo de escuela, ¿de acuerdo? Y en tipo de escuela vamos a preocuparnos por algo bien interesante. Y es, aquí les voy a compartir este nuevo enlace para que puedan entrar si gustan. Adelante con la pregunta. Haz un mensaje. Adelante, Cislali. Sí, le preguntaba que de dónde obtengo el menú, así como usted que insertó la nueva tabla. Claro. Lo que puedes hacer es justamente, lo que puedes hacer es justamente lo siguiente. Tienes tu tabla como tal, que es esta que ya está cargada, y entonces selecciona las columnas, que en este caso son todas las que están por acá, te vas a formato y te vas acá donde dice en convertir en tabla. Y listo. ¿Sí? Sí, esa ya la tengo. Lo que no puedo es generar esa fila o columna que usted puso hacia la izquierda, en donde tenemos que Claro. poner tipo de... Aquí entonces te vas a donde dice, donde está la B, le das doble clic
y te vas aquí donde dice insertar columna a la izquierda. ¿Sí? Perfecto, ya. Pues vamos a poner una variable que se va a llamar tipo, así nada más. Y entonces aquí estaría padrísimo agarrar y hacer lo que les decía. Por ejemplo, si nosotros queremos detectar qué tipo de escuela estamos teniendo, pues podríamos hacer lo siguiente, podríamos leer este texto y ver si contiene justamente la variable secundaria, ¿de acuerdo? Y entonces, o teniendo en cuenta eso, justamente lo que vamos a hacer nosotros va a ser tratar de predecir lo siguiente. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo hacemos esto. Entonces, a ver, la pregunta, o más bien la actividad que tenemos que hacer ahorita es la siguiente. Yo tengo que leer este texto, que me parece que es contiene, pero lo que yo tengo que hacer es básicamente buscar dentro de este texto la palabra secundaria, ¿de acuerdo? Y entonces tengo que definir esto como el tipo secundaria. ¿Qué tipo puedo tener? Preescolar, ¿de acuerdo? Preescolar, en este caso primaria, en este caso tiene que ser necesariamente primaria, ¿verdad? Y en este caso tengo que tener preescolar. Ahora, en este caso, dense cuenta de que puede pasar el caso en donde tenga lactante maternal y preescolar, pero yo tengo que leer justamente esta columna y a partir de esa columna yo tengo que tener justamente los resultados para poder inferir la variable tipo. Y esa tarea es justamente la que vamos a hacer nosotros ahorita con, pues ya lo que son, pues elementos un poquito más complicados de, eh, pues de Google Sheets y que tiene que ver con la involucración ya como tal de fórmulas un poquito más complicadas. De hecho, vamos a ver primero cómo leer esto de manera sencilla y ahorita vamos a irlo complicando como tal al caso difícil. Entonces, déjenme crear aquí nada más esto. Entonces, imagínense que yo tengo por acá escuela secundaria, ¿de acuerdo? Y yo pongo por acá preescolar. Entonces, si yo agarro y busco en las funciones que tengo por acá, por ejemplo, puedo ver que debería ser contain. Acá puedo, por ejemplo, concatenar, contar y en general un montón de funciones. Pero la función que tengo que agarrar y ver es cómo tengo que borrar todo lo que no sea lo que yo quiero. Y eso es algo que va a estar bien complicado. Y déjenme ver cómo lo abordamos, porque puede ser... eh, y vamos a ver cómo lo abordamos, ¿de acuerdo? Que tendría que ser... Ah, por cierto, ustedes pueden extraer los datos de esta los datos de esta manera. Si ustedes quieren extraer datos de la tabla o de del elemento tabla 1, lo que ustedes pueden hacer es ocupar igual table-1, ¿de acuerdo? O tabla 1, y pueden, en principio, extraer todos los valores. O, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con tabla, por ejemplo, la longitud o la latitud, ustedes pueden simplemente aplicar, por ejemplo, no sé si está en español, pero creo que sí. Pueden aplicar el promedio de esta subsecuencia, ¿de acuerdo? Entonces pueden extraer ese tipo de cosas y crear tablas más complicadas sin la necesidad de extraer todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo lo siguiente.
Ok, entonces, vamos por acá. Lo que vamos a hacer nosotros, pues es claramente no hacer esto que estamos analizando de poner preescolar, de poner preescolar. Estoy tratando de ver justamente cómo podemos hacerlo de manera automática, porque miren, una de las cosas que se me ocurría era simplemente extraer los primeros elementos. Entonces, si yo agarraba y tomaba únicamente los primeros elementos de esta columna, pues no iba a ser como tal muy sencillo. Fíjense, si yo agarro y acá extraigo preescolar, pues me va a mandar un error que dice que no, pues está haciéndolo, porque, bueno, aquí, o más bien, si yo agarro y le doy extrae, lo que hace es que tomo esto y yo puedo definir de dónde a dónde, ¿de acuerdo? Y entonces dense cuenta de lo que pasa. Pues en este caso sí quedó bien, ¿no? 1 a 12, por ejemplo. Y entonces yo puedo agarrar y extraer, y aquí me aparece lo siguiente: telesecundar, preescolar, preescolar, pero no es lo mismo. Esa es una de las opciones que se me había ocurrido. Por eso estaba como pensando cuál ocupar, porque luego me di cuenta de que no era una buena idea. Y en el caso de la telesecundaria, pues por supuesto, si yo extraigo los primeros, ¿qué son? Los primeros 13 elementos, pues o 14 elementos, perdón, los primeros 14 elementos, pues por supuesto, aquí me extrae telesecundaria y todo perfecto. Pero para los casos en donde preescolar empiece, pues me va a aparecer esto. Y noten, por ejemplo, lo que les decía, y de hecho ahí fue cuando me quedé pensando. Si yo extraigo justamente la variable preescolar, o yo quiero extraer preescolar, en este caso que se llama lactante, maternal y preescolar, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nada más a la hora de extraer me va a aparecer lactante maternal, y no es algo que yo quiera. Yo quisiera tener en todos los casos el tipo de institución que tengo, simplemente categorizándolo por primaria, secundaria o, pues en este caso, preescolar, ¿no? Porque solamente tenemos las de educación básica registradas en este caso. Entonces, en lo que se me está ocurriendo una forma más, ¿cómo decirlo? Eh, una forma más apropiada, que ustedes no sé si tengan alguna idea, porque esto realmente no tiene que ver con cómo ocupar Google Sheets, sino con cómo se nos puede ocurrir hacer este tipo de gestiones. Lo que podemos hacer, por ejemplo, y esa es una idea que les puedo ir comentando yo, es a partir de este, o sea, podríamos, por ejemplo, eliminar todos los números. Y en el caso de todos los números, podríamos ya, pues no, o sea, podríamos copiar los números a casi borrados. O sea, por ejemplo, extrae que sería extrae A2 y 1, y creo que es all, o hasta -1, ¿funciona? No. Eh, o hasta el último número, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 50, creo que no me lo da. Ahí, por ejemplo, extrae todos, ¿de acuerdo? Y podríamos hacer que borre los números, por ejemplo, y que solamente quede, en este caso, por ejemplo, de la secundaria, quedaría bien. O, por ejemplo, que tome únicamente la primera palabra. Pero lo ideal sería que trabajáramos directamente con toda esta columna que está por acá, ¿verdad? Entonces, ¿alguna idea que tengan acerca de la lógica para hacerlo? ¿Alguna? Creo que se entiende el problema que trato de resolver, ¿no? Eh, una cosa que puede ser interesante es, porque bueno, o sea, sí existe una forma general, ¿de acuerdo? Se pueden ver los tipos de errores y ustedes pueden hacer esto, o sea, a ver, se los comparto. Entonces, si ustedes hacen, si ustedes ponen esto,
si ustedes ponen, ¿dónde está el? Sí. Si ustedes ponen esto, pues les va a aparecer justamente como tal ya el tipo de clasificación. Pero esta es una fórmula muy complicada, si se dieron cuenta. ¿Por qué? Bueno, esta forma de abordarlo es una forma que ya tenía yo hecha. Tiene que ver con, si yo agarro y lo que busco es telesecundaria y preescolar con servicio asistencial y preescolar con servicio asistencial, dense cuenta de que lo que voy a regresar es únicamente el tipo, pero no voy a estar extrayendo el tipo como tal. Esta idea lo que está haciendo es simplemente extraigo los únicos, los tipos únicos sin contar el nombre. O sea, por ejemplo, esta que dice preescolar con servicio asistencial Valentín Zamora Orozco, dense cuenta de que después, que este es el tipo de escuela, y que en general a partir para acá, pues es el nombre. Lo mismo acá en telesecundaria, pues telesecundaria 63, pero a mí solamente me interesa, pues, tener secundaria, primaria y preescolar. Entonces, ¿sí queda más o menos claro el problema o lo que se está tratando de resolver? Sí, pues usted, profesor, quiere solamente grabar los nombres de las Claro. escuelas, el tipo de secundaria, primaria, Entonces vamos a hacerlo de una manera que no me va a gustar hacerlo, pero bueno. sin que se Eh, registre lo demás. Claro, entonces vamos a ocupar aquí, vamos a borrar esta fórmula y entonces vamos a bueno, sí, punto error, ¿de acuerdo? Y acá lo que voy a hacer es ocuparla, bueno, sí error, y aquí vamos a hablar acerca de los condicionales. A ver, los condicionales son justamente herramientas que están disponibles en cualquier lenguaje de programación, así como en cualquier pues, hoja de cálculo. Y ustedes pueden agarrar y poner los condicionales de la siguiente manera. Hay condicionales que son de conjunción, hay condiciones que son de disyunción y hay condiciones que son de igualdad, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, los de comparación, ¿no? Que serían el mayor que, el menor que o igual, ¿no? En conjunción, lo que estoy diciendo, pues que tienen que suceder, o lo que se conoce típicamente como el AND, ¿de acuerdo? En disyunción, lo que se conoce típicamente como el OR. Y el igual, pues es lo que se conoce conocer justamente como, bueno, aquí no lo puedo poner así, tengo que poner una fórmula, a ver, así como el igual, igual, ¿de acuerdo? Y en comparación, pues puedo tener el símbolo de mayor que, el símbolo de menor que, menor o igual que, perdón, mayor o igual que, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo, por ejemplo, plantear si X es mayor que Y, entonces dame un 10. Si no, dame un 3, un 4, perdón. Si metí un número mal, dame un mensaje que diga Isaac, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que ustedes tienen el siguiente como programita, ¿de acuerdo? Voy a poner X igual a 10 y Y es igual a 4. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, X es igual a 10. Entonces, si X es mayor que Y, ¿cuánto vale Y? Vale 4. ¿X es mayor que Y? Sí. Entonces me va a dar la salida del código o de este pseudocódigo va a ser un 10. ¿De acuerdo? Si no, dame un 4. ¿Qué pasaba? Bueno, si X valiera 1 y Y valiera 4, ¿X es mayor que Y? No. Entonces me va a dar un 4. ¿De acuerdo? Y ahora imagínate que me equivoqué y en lugar de poner un número acá, puse el nombre de alguien, por ejemplo, Olivia. Ah, bueno, si X es mayor que Y, entonces dame un 10. Olivia es mayor que, no se cumple.
no se cumple, entonces me va a dar un mensaje que dice Isaac. ¿De acuerdo? ¿Sí queda más o menos claro? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser justamente esa misma estructura para poder trabajar en lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner la función si_error, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a agarrar es una serie de condicionales. Voy a poner if, ¿de acuerdo? Bueno, si, punto, y lo voy a pegar. Tal. Lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Si el error, ¿de acuerdo? Si yo busco en todos los índices y encuentro secundaria, voy a retornar secundaria. Si busco primaria, voy a retornar primaria. Y si encuentro preescolar, voy a retornar preescolar. Si no, voy a clasificar todos los demás justamente de otra manera. ¿De acuerdo? Ahorita les explico un poquito acerca de cómo funciona regedMatch. Y nada mejor que mostrarles justamente la documentación oficial. Entonces, regedMatch es básicamente, existe algo que se llama expresiones regulares, por eso se llama Regular Expressions. El reg es de regular, el ex es de expressions y el match es de coincidencia. Y entonces lo que te está diciendo es justamente lo que les quería decir. Yo voy a buscar justamente en este texto si existe justamente este elemento que está por acá. Entonces acá tengo el texto y acá tengo la expresión regular. No voy a meterme en detalles de cómo se trabajan esas expresiones regulares, porque eso sí es un tema, pues no, ni siquiera avanzado, avanzadísimo, ya ni de Excel o de Sheets, sino de en general de el procesamiento de textos. Pero lo que quiero decirles es justamente que uno puede extraer justamente las primeras coincidencias que coinciden sobre un texto. También pueden reemplazar y demás, ¿no? En el caso que nosotros estamos haciendo, fíjense qué es lo que estoy diciendo. Agarro, veo, si tengo el valor como secundaria, retorno secundaria. Si encuentro primaria, voy a retornar primaria. Si encuentro preescolar, encuentro preescolar. No pasa eso, voy a retornar el otro. Entonces, lo que voy a hacer, o lo que estoy proponiendo es lo siguiente. Leo la columna, o el valor de la columna, la celda más bien, la celda. ¿De acuerdo? Paso 1. Si el valor de la celda tiene secundaria, pues entonces lo que voy a hacer es retorno secundaria. Si el valor de la celda tiene preescolar, retorno preescolar. Y si el valor de la celda tiene primaria, retorno primaria, ¿verdad? Si no tiene ninguno, por ejemplo, que hubiera una universidad, ¿qué voy a retornar? Retorno otro. ¿De acuerdo? Y entonces, eso es la sintaxis que está por acá, porque realmente creo que es lo que podría confundirse más. Entonces, lo que estoy diciendo es, si hago la expresión regular, veo en mayúsculas todo el texto, ¿por qué lo estoy haciendo en mayúsculas? Bueno, porque podría ser que alguna de esas estuviera en minúsculas, y entonces tengo que convertir justamente a esto. Podríamos, y lo puedo hacer aquí, quitar este mayúsculas, ¿de acuerdo? Y va a funcionar de la misma manera, en principio, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿de acuerdo? Y listo. Y entonces ya puedo tener aquí un tipo de secundaria, primaria y preescolar. Y ahora ya lo que puedo hacer es crear una vista de agrupación. Por ejemplo, puedo agrupar por tipo. Y entonces ya puedo ver cuáles son todas las escuelas preescolares que hay. Ya puedo ver, por ejemplo, también todas las escuelas primarias que hay, y ya puedo ir viendo en dónde están justamente ubicadas. Por ejemplo, puedo ver si hay muchas, por ejemplo, puedo borrar y puedo ver en el Álvaro Obregón. En el Álvaro Obregón, por ejemplo, puedo ver que justamente hay un montón de escuelas primarias, pero podría preguntarme si hay más escuelas primarias
o si, por ejemplo, hay más escuelas preescolares. ¿De acuerdo? Fíjense que hay muchas más escuelas primarias que preescolares. Puedo borrar esto y, por ejemplo, puedo ver cuántas escuelas secundarias hay en el Álvaro Obregón y pareciera que hay muchas menos que primarias y que preescolares. ¿Sí queda claro cuál fue la actividad que hice? Porque la Sí, hice de una manera un profesor. poco... Claro, ¿ya habían trabajado con la función de expresiones regulares? No, nunca. Está bien raro. Ay, a mí no me gusta mencionarlo mucho, porque incluso hay una forma automática de hacerlo en Sheets y en Python, por ejemplo, que es algo que no voy a mencionar hoy, pero se puede conectar Python a Sheets para que trabajen juntos. Pero básicamente las expresiones regulares puedes separar por puntos, te permite concatenar y realmente es algo medio difícil. Las personas, por ejemplo, que trabajaron, que ya son como más, que trabajaron, por ejemplo, al inicio de los noventas o de los, ajá, sobre todo al inicio de los noventas, seguramente están muy familiarizadas con ellas, porque era la forma en la que se ocupaban las hojas de cálculo al inicio y era medio feo. De hecho, ahora por eso es mucho más, entre muchas comillas, sencillo. Déjenme ver si existe una forma más sencilla de hacerlo, que según yo sí, y es sí error, y aquí lo que voy a hacer es reextract, ¿de acuerdo? Y voy a buscar en este texto la expresión regular que va a ser justamente secundaria, y voy a retornar secundaria, ¿de acuerdo? Y esto aquí voy a dejarlo en empty, y claro, no lo va a detectar. Entonces, no lo está haciendo como... claro, Rextract solamente acepta 4 argumentos, solamente acepta 2 argumentos. Aquí me faltó cerrar esto. Y acá tengo esto además. ¿De acuerdo? Entonces, sí, error. Tengo esto. Bueno, se cumple este. Tengo que retornar así. ¿De acuerdo? Que sería más o menos la misma sintaxis que está por acá. Nada más déjenme. Yo voy a copiarla. Uy, no. Está medio complicado hacer esto. Denme un segundo. Voy a copiar esta frase y ahora vamos a crear una función y vamos a borrar esto. Entonces vamos a pegar aquí justamente este sí, rex match, y vamos a ocupar esto, ¿no? Pero en lugar de ocupar rex match, vamos a ocupar, vamos a hacerlo así, extract secundaria, y vamos a ver si nos lo hace. No, entonces sí, pareciera que la forma más eficiente es hacerlo de esta manera, simplemente llevando a cabo las comparaciones uno a uno, lo cual no me parece del todo sencillo. Adelante, parece que hay una pregunta. Que por ejemplo, noten, a ver, vamos a ver rápidamente otro conjunto de datos para que ustedes puedan ver el por qué es útil. Por ejemplo, fíjense que aquí hay uno de afluencia diaria de Metrobús en México. Voy a agarrar y voy a descargar esto, ya sea que lo importen de la forma que ustedes lo hagan. Pues voy a ver este de afluencia diaria o afluencia diaria desglosada, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme compartirles este Sheets y déjenme importar rápidamente el documento para que ustedes lo puedan ver y vean el por qué se puede hacer esto muy poderoso. De hecho, les voy a compartir como tal la función para que ustedes puedan ocuparla sin, pues nada más cambiando, ¿no? Porque creo que eso es bastante común, que las personas pues ya tendemos a ocupar la función muchas veces y ya con eso la hacemos. Dense cuenta que no hace falta como tal, miren, aquí les comparto, esa es la función completa, ¿de acuerdo? En este caso, fíjense, vamos a importar los datos, esperemos que cargue rápidamente y abrir ahora, entonces vamos a abrirlos y aquí está.
Entonces, por ejemplo, tenemos este, ¿no? Y acá no hay mucho, mucho problema porque en particular este tipo de, este conjunto de datos está muy sencillito, pero si estuviéramos trabajando con otro, lo que necesitaríamos sería justamente extraer una subsecuencia. Esa en particular de los nombres de los lugares es muy, muy útil. Por ejemplo, si nos vamos nuevamente, a ver, vamos aquí a educación, más para que vean algún otro. Por ejemplo, en escuelas de educación especial en México, pareciera que es el mismo formato que nosotros teníamos. Entonces, déjenme compartir esta pestaña en su lugar. Vamos a importar el conjunto de datos rápidamente para que vean cómo se puede ocupar de manera rápida, ¿verdad? Entonces, es diccionario escuelas de educación especial, aunque creo que eso es un diccionario. Espero no haberme equivocado al importar los datos. Y vamos a abrir ahora. Realmente, miren, por ejemplo, aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, acá tenemos educación, ciencia y tecnología, nombre de la base y o conjunto de datos, y nos aparecen todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahora, imagínense que nosotros queremos extraer alguna, por ejemplo, si estamos en la Ciudad de México, o imagínense que tenemos un conjunto de datos aún más grande que tiene las ciudades de todos los estados, ¿no? Bueno, pues lo que podemos hacer simplemente ahora sería ocupar esto, ¿de acuerdo? Y ahora ya no sería a 1930, podríamos ocupar, por ejemplo, esta columna que sería C2 y buscar la cadena de texto, simplemente modificando esto como Ciudad de México. Y entonces, en lugar de que retorne secundaria, pues podemos ponerle cualquier otra cosa. Por ejemplo, que retorne, en lugar de Ciudad de México, CDMX, ¿no? Y entonces ya va a retornarlo. Y si yo lo hago hacia abajo, pues ya puedo ver de dónde fue justamente extraída, ¿de acuerdo? Dense cuenta de que uno puede modificar ese código para que sea muy flexible. Eh, sí, David, fíjate que a ver, déjame ver si la tengo en la mano, pero sí tengo, bueno, se llama un datasheet. El datasheet, perdón, Formula Sheet, es básicamente un formulario que está muy bonito. Y la verdad es que no es mío. Es uno que encontré hace tiempo en GitHub y se lo puedo compartir a la moderadora a posteriori para que se los comparta a ustedes, pero está muy bonito. No sé si lo interesen. Se lo puedo compartir a la moderadora para que ustedes vayan haciéndolo. La verdad es que lo que yo tengo es ya varias funciones en una hojita y entonces nada más las voy modificando casi todo el tiempo, porque plantearlas desde cero es complicado en muchas ocasiones, de verdad. Ustedes ya habrán visto, ¿no? Lo complicado que puede ser esto. Pero si les interesa, por supuesto. Igual les digo, puedo compartirles un video como yo creo que hoy por la noche y quizá si el moderador me hace el favor de compartírselos con ustedes para que pues se complemente algunas cosas, sobre todo analizando un conjunto de datos quizá un poquito más grande, qué sé yo. Eh, de las cosas que sí me gustaría que llevaran el día de hoy es que, ok, ya que crearon esto, por ejemplo, ahora ya tienen aquí todo esto, ¿no? Y estamos únicamente filtrando por Álvaro Obregón. Y ya tenemos acá, por ejemplo, voy a seleccionar todo menos otros. Y ya tenemos todos los posibles valores que haya por acá, ¿no? Podemos tener primaria, preescolar y demás. Fíjense qué es lo que podemos hacer. Ya simplemente con estos datos filtrados y demás, una variable que creamos, por cierto, a esto en ingeniería o inteligencia artificial se le suele llamar ingeniería de características. Consiste justamente en crear una nueva variable a partir de eso. Si creamos un gráfico, por ejemplo, podemos ver, recuerden, tienen que elegir el gráfico adecuado, pueden darse cuenta de que en particular para la colonia Álvaro Obregón, hay muchas primarias, hay más o menos preescolares y hay muy poquitas secundarias. Y algo interesante que ustedes podrían agarrar y preguntarse es, ¿varía? Por ejemplo, en Coyoacán, ¿qué pasa? Noten que en Coyoacán hay más primarias, hay menos preescolares y menos secundarias, pero está un poquito más pareja, ¿verdad? Y entonces justamente los gráficos se van actualizando conforme ustedes vayan haciendo esto. Por ejemplo, una de las colonias que tiene mayor índice de desarrollo humano de la Ciudad de México, o eso parece ser,
es la Benito Juárez. La Benito Juárez, mira, por ejemplo, tiene justamente un montón de secundarias, tiene primarias y tiene muy poquitos preescolares. Entonces tiene más secundarias que preescolares, algo que no necesariamente se repite en los demás. Ahora, fíjate que tiene secundarias, primarias y acá están los preescolares, ¿de acuerdo? Y entonces este tipo de gráficos sí son muy útiles, sobre todo si ustedes quieren, como les comento, pues trabajar como tal con un conjunto de datos muy, muy particular. Y les sirve un montón, sobre todo para que ustedes vayan pues preparándose de cara pues, a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, les dan el nombre de una serie de clientes, ¿no? Y a ustedes les interesa saber cuáles son las ferreterías y cuáles de sus clientes son, por ejemplo, refaccionarias. Bueno, busco si hay refaccionarias. Si en el nombre lleva refaccionaria, pues lo clasifico como una refaccionaria. Si en el nombre lleva ferretería, pues lo clasifico como una ferretería, ¿no? Y ya no hace falta que le vaya poniendo yo de manera específica o uno a uno, simplemente voy haciendo el manejo, ¿no? O por ejemplo, insisto, ustedes pueden modificar estas funciones, por ejemplo, para que en lugar de detectar secundaria, pues detecte, por ejemplo, la variable telesecundaria, ¿no? Por ejemplo, si detecta telesecundaria, que les detecte como tal la cantidad de telesecundarias, ¿de acuerdo? Y fíjense, seguramente habrá alguna que esté llevándose a cabo de manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que tengan eso en cuenta de cara a como les digo, llevar a cabo el análisis. Yo creo que sí les voy a compartir. Adelante, Julián. Profesor, buenas, pues ya buenas tardes, casi, ¿verdad? Ya buenas tardes, la una. Oiga, profesor, en una herramienta como por ejemplo para buscar, aprovechando la base de datos, yo ya hice una copia, pero una herramienta que sea más factible como para buscar un dato de lo que ya tenemos ahí, supongamos yo quiera encontrar el nombre específico de una escuela, y para no estar dato por dato, algún comando o una ruta más fácil, profesor. Gracias. Claro, me parece, por cierto, que no se estaba compartiendo la pestaña que quería compartir hace ratito, nos parece una disculpa, pero aquí se van a esta opción donde tienes este filtrado y acá borras todo, ¿de acuerdo? Y aceptas, ¿no? No te va a aparecer nada. Y entonces, por ejemplo, aquí tú puedes ir buscando la escuela, por ejemplo, si quieres buscar una secundaria, simplemente buscas, por ejemplo, que te interese la secundaria general Leopoldo Ayala y listo, ya tienes toda la información. Y dice además el tipo de escuela que es. Muchas gracias, profesor. Sí, una disculpa. ¿Sí queda claro todo de momento? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? Sí, gracias, profesor. Gracias. Yo creo que sí les voy a compartir de igual manera un pequeño tutorial complementario, sobre todo porque existen formas para extraer la latitud y la longitud y caracterizarlos con las colonias. Nada más que eso sí es muy tardado y tengo que hacerlo de manera a priori para que nada más vaya siguiéndolo. Y se puede colorear los mapas. No sé si han visto, por ejemplo, un mapa muy famoso que hubo hace muy poquito, que es el mapa que hizo una compañía, que es N+, de por qué candidato votó en México, tu colonia. Y entonces fue coloreando por colores. Bueno, se puede hacer eso justamente bueno, no con Sheets, no lo recomiendo porque va a tardar muchísimo, pero se puede hacer cosas de ese estilo. Y quiero llevarle a cabo eso para ustedes y quizás se los comparto. Yo creo que va a tardar el día de mañana. Pero bueno, por supuesto se los comparto. Y muy a más tardar el día lunes, ¿eh? Pero yo creo que el día de mañana se lo comparto a la moderadora y ya les puede subir justamente este video. Quizá aparezca en el canal o en la playlist de esto, ¿de acuerdo? Igual, dime, Jaciel. Profesor, la certificación llegará automáticamente al Gmail. Ahí no sé si me puede apoyar, como no soy el titular de la materia, no sé cómo se le informaban al maestro Daniel, pero quizá la moderadora les pueda informar más al respecto. Disculpen, en sesiones pasadas nosotros le estamos solicitando a la coordinación académica
mandándoselas a través de un correo electrónico. Para las sesiones pasadas me parece que está un canal en YouTube en donde están todas grabadas. No sé si justamente siga funcionando de la misma manera. Yo hace un tiempo di la de Google Slides, entonces en ese momento funcionó de esa manera. Ahora no estoy tan seguro. Pero me parece que ahí está justamente la liga del canal de YouTube, que es la que acaba de añadir la moderadora. ¿De acuerdo? Mi comentario es, profesor, con respecto a las certificaciones. Le comento al compañero que para las certificaciones, en sesiones anteriores, nosotros lo hemos estado solicitando a través de correo electrónico a la coordinación académica. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues lamentablemente tengo que dejarlos porque tengo que unirme a mi otra clase. Entonces, pues mucho gusto estar con ustedes. Cualquier duda o pregunta, pues igual mi correo está presente por ahí, isaac.juarez@copa.com. Lo tienen porque pues les compartí el archivo y nos vemos en la siguiente ocasión. Ojalá nos vemos pronto y les comparto el video, ¿vale? Pero tengo que ir corriendo. Nos vemos. Hasta luego, profesor, gracias. A Muchas ustedes. gracias, profesor. Que tengan bonito fin de semana. Igual.